Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy voy a preparar una tortilla de patatas, bueno, una tortilla española. Y voy a preparar también un gazpacho de tomates para acompañar. Así que quédense y comencemos ya. Bueno, lo primero que vamos a preparar es el gazpacho, porque bueno, es rápido y quiero meterlo en la nevera para que se enfríe y tomarlo fresquito a la hora de la comida. Y para eso tenemos tomates, ajo, pan, pimiento, se le añade pepino, un trozo de pepino pequeño así más o menos, pero ahora mismo no tengo. También se le puede añadir manzana o fresas. Pero el tradicional es tomate, pepino, ajo, dije pan, ajá, el pan. Y, oh, se me había olvidado, vinagre, aceite de oliva y sal. Esto es lo que vamos a usar para el gazpacho. Y bueno, para la tortilla luego les comento. Vinagre de vino, ¿verdad? Sí, vinagre de vino. Ok, vamos a empezar a hacer el gazpacho. Lo primero que vamos a hacer es cortar los tomates. Voy a sacar, bueno, esto es para, lo utilizo yo para la basurilla, para lo que voy haciendo. Y ya está. Bueno, vamos a cortar los tomates, todos. Ok, bueno, ya he cortado los tomates. Ahora vamos a triturar, a licuar, como digan ustedes. Y... ok, empecemos. ¡Uy! Me he manchado. Ok, McKay. Ahora vamos a licuar. Perdona. Vamos a colar. Debo comprar un colador. ¿Es verdad? Ok, vamos a colar. Ya. Y lo que nos quede, los que nos quede de aquí, lo vamos a volver a reutilizar y vamos a licuar junto al pimiento, el pan, el ajo y bueno, ya lo van a ver. Voy a buscar una cuchara. Bueno. Ok, vamos ahora a echar lo que tengo aquí, lo que me ha sobrado. Y voy a añadir el pimiento. Yo esto ya lo tengo lavado, listo. Y como ven, lo que se usa es un trozo, no es tanto. Añado acá, pelo el ajito, solamente un diente de ajo, tampoco es tanto que le echamos, porque si no queda muy fuerte. Saben que también está el gazpacho blanco, que se hace con ajo y almendras o nueces se puede añadir. Bueno, otro día lo hago, porque la verdad es que está rico. Pero más, nosotros solemos hacer, bueno, yo suelo hacer más seguido, es el gazpacho de tomate aquí en casa. El otro de vez en cuando. Bueno, ya he añadido el diente de ajo. Un diente de ajo. Vamos a añadir este pan. La mitad, sí, este trozo está bien. Tanto, bueno. Bueno, la verdad es que yo hago gazpacho como para tomar 4 o 5 personas más o menos. La cantidad que estoy haciendo. Bueno, aquí añadimos esto. Vamos a añadir de sal, vamos a añadir una cucharita. Una cucharita de sal, ya sabe que ya pepinillo, por si quieren echar pepino, perdón, pepinillo no, pepino. O manzana o fresa. Ok, vamos a echarle una cucharita de sal. Vamos a echarle aceite de oliva. Yo voy a ojo, pero son como 3 cucharadas de aceite de oliva. Pregunta, María, Sí. ¿qué se le puede añadir al gazpacho como de guarnición? Ah, pues de guarnición, ya cuando está listo el gazpacho, se le puede colocar huevo cocido, trocitos. Se le puede añadir también cebollitas pequeñitas, picada y pimiento. Ah, y jamón ibérico o serrano. ¿Sabes qué? Es diferente el jamón serrano al ibérico. Eso ya tiene otra explicación, otro día se lo comento. Ok, un poquito de vinagre, pero no jamón york, eso sí no queda ya bien.
Ajá, listo, también así de vinagre. Ahora falta agua. Añado un poco de agua para que el pan ablande y se pueda triturar fácilmente. Ahí está, así está bien. Que si no, luego salta. Y no me quiero manchar. Ok. Esto es muy sencillo, muy fácil y para verano, en tiempos de calor, está muy bien. Pero con la tortilla es un buen acompañante. Y por eso, bueno, se hace. Y aquí en casa pues gusta mucho el gazpacho. Es como una sopa fría, digamos. Y es muy típico de Andalucía. Ahora vamos a colar nuevamente. Esto es un proceso de colar porque la idea es que cuando se beba o se tome, pues no se sientan grumos, no se sientan trocitos. Y por eso pues lo cuelo, para que sea más ligero de tomar. Ay, espera, colador. Añadimos esto nuevamente aquí. Y vamos a colar. Bueno, yo voy a licuar un poco más porque a mí me gusta aprovechar bien lo que queda. Hasta que quede poquito a poquito, ahí es cuando digo, ya está, ya es suficiente. Y bueno, voy a echar solamente un poco de agua, tampoco tanto, porque tampoco quiero que quede tan líquido el gazpacho. Otra vez. Yo creo que ya está, con este terminamos, con este último licuado. Me he llenado. Cosas que pasan en la cocina. Ahora esto ya está. Esto ya está. Me ha quedado solamente una cucharadita, ¿ves? Esto ya está. Y lo que vamos a hacer ahora es licuar lo que tengo aquí. Bueno, ya saben que esto se lo pueden preparar a su novio, a su novia, a su esposa, que si quieren sorprender a su pareja, pues le pueden hacer esto. Y bueno, la tortilla también, que ya verán cómo la preparo. A ver, empecemos a licuar. Ahora vamos a mezclar todo. Yo creo que esto ya está listo. Lo voy a echar aquí en una jarra que tengo por aquí. Ah, sí, ahora tiene agua. Vamos a tirar. Pero antes de eso voy a probarlo. A ver qué tal quedó. Yo creo que quedó rico. Como todo lo que hago. Está rico. A mí me gusta. Vamos a echarlo aquí. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera para que enfríe. Y lo tomamos frío. Y ya está. ¿Se ve? Se ve jugosa, ¿verdad? Pues así es que tiene que quedar jugosita, bien rica.